Primera de Pedro 1, 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra preciosa, perfecta y completa. No hace falta añadirle ni quitarle nada. Y además tu palabra es tan buena como tú, porque además de que es eterna, será la que nos guiará en toda nuestra vida aquí. Gracias por todo lo que nos enseñas a través de ella. Háblanos en esta tarde. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Pedro, el apóstol, nos pone delante de nosotros la palabra de Dios y nos dice: este es el libro más precioso que el mundo pudo haber tenido. No hay otro libro como la Biblia. Los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Entiende? Esa voz de Dios, la palabra de Dios, hizo los cielos y la tierra. Dice en Hebreos, en el capítulo número 11, versículo número 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién puede hacer algo de lo que no se ve? Algo de lo que no es tangible, algo de lo invisible. Por supuesto, el invisible, el Dios Todopoderoso. Y todo en los cielos y en la tierra es sostenido por el poder de su palabra. Todo. O sea, lo que está creado, escúchame, Dios sigue con su palabra manteniéndolo activo, funcionando. ¿Cómo es que la gravedad se mantiene? ¿Cómo es que la luna sigue estando a la misma distancia constantemente? ¿Cómo es que nuestro sistema solar no se chocan unos planetas contra otros? Dios, por su palabra, nos dice la palabra en Hebreos, capítulo número 1, versículo número 3, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Os dais cuenta? La palabra de su poder sostiene todas las cosas. En Colosenses, capítulo número 1, versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, escucha, sí, la palabra es importante, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, versículos 16 y 17. Es bueno ver que la palabra de Dios tiene valor incalculable. Y tú tienes una Biblia en casa y no la lees. ¿No te das cuenta del gran tesoro que tiene? Y tú tienes la posibilidad de leer la Biblia, no te encierran en la cárcel por leerla, no te dan latigazos en la espalda, no te echan. Algunos en España murieron en el pasado por tener una Biblia, por querer leer la palabra de Dios. ¿Y tú la desprecias de esa manera? ¿No te das cuenta el valor incalculable que tiene esta palabra? Pero no solo porque sufrieron otros, sino por lo que ella misma es. No solo su palabra nos da vida y nos sustenta, sino que nos hace renacer por su palabra.
Tú has sido creado por la palabra de Dios. Eres sostenido por la palabra de Dios. Pero además Dios dice, y además quiero tocar tu corazón y quiero que tú nazcas de nuevo. Ese renacer que necesita toda alma en Cristo Jesús. Y nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, donde hemos leído en el versículo 23, dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? ¿Qué es incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios por su palabra. ¡Qué bendición de palabra! Es la palabra de Dios, por supuesto. Espero que le prestes atención y que lo tengas en cuenta. ¿Sabes que la palabra de Dios es más completa, más perfecta y más eterna que todos los libros de tu colegio? Y tú dices, ¿qué pasa también de ellos? Pero Dios te dice, no vas a hacer nada si no eres diligente y exigente. No vas a hacer nadie en esta vida si no sacas tus estudios y no lo aprovechas. Pero hay un estudio que sobrepasa a eso. El de la palabra de Dios. Nos dice la Biblia es insuperable. No hay ningún libro en la literatura humana que lo supere. La Biblia está por encima de cualquier literatura humana. La Biblia es una obra divina. Nadie podría haber hecho una Biblia como la que tenemos. Es obra divina. La Biblia es la obra del Maestro. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabes cuánto tiempo nos lo tomó escribirse? 1600 años. ¿Quién tiene 1600 años para escribir una obra? 1600 años desde Génesis hasta Apocalipsis. Mucho tiempo. Obra de Dios. Claro que sí. Más de 40 escritores distintos, usados por Dios, para traer la palabra de Dios a ti y a mí. Esas personas eran de diferentes oficios, de diferentes lugares, de diferentes idiomas, y Dios a todas las hizo que pronunciaran una única palabra, la Biblia, la que tú y yo tenemos hoy. ¿Qué libro puede reclamar esa universalidad? El Corán fue escrito en un periodo de 25 años, por el año 609 aproximadamente, después de Cristo, del año 609 hasta el año 634. Claro, Mahoma estaba presente en todo ese tiempo. La Biblia fue el primer libro que fue escrito y traducido a otro idioma. En el año 250 a.C., el Antiguo Testamento. Allí en Alejandría fue escrito. Es lo que se llama la Septuaginta. 70 hombres cogidos de diferentes tribus, de las 12 tribus de Israel, se juntaron para traducir esa Biblia que estaba escrita en hebreo y en arameo, traducirla al griego, el idioma universal de aquel tiempo. Así es. Qué bueno es ver esa obra que Dios hizo. 72 sabios judíos, 6 de cada tribu. Se llama la Septuaginta, pero en realidad eran 6 de cada tribu. Según esta tradición, aunque los traductores realizaron el trabajo en forma independiente, las versiones de todos ellos coincidían. Así que la tradición judía le dio ese nombre, Septuaginta, ahí está. Biblia de los 70. Y ahora está disponible en más de 2000 idiomas. ¡Wow! 2000 idiomas. Yo sé uno y el otro que sé, pues sé español y hablar por teléfono, más no sé. Así que, fíjate, vaya. La Biblia fue el primer libro en ser impreso. Esta Biblia que tenemos impresa aquí fue el primer libro, el primer libro que fue impreso. El 23 de febrero de 1455, Johannes Gutenberg
imprime la primera Biblia en una imprenta. Vaya, qué obra maestra. Y tengo que decir gloria a Dios por lo que hizo bien por una vez el hombre. Si tenemos que tener un libro, que sea la Biblia. Y me tengo que quedar con un solo libro, que sea la Biblia. Gloria a Dios por ella. Así que la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Dios nos ha dado la Biblia para que le conozcamos. Y no solo puede ser, y Dios solo puede ser verdaderamente conocido a través de la Biblia. ¿Qué sabrías tú de Dios? ¿Qué sabríais vosotros de Dios? Escuchadme, ¿qué puedes saber tú de Dios si no es por la Biblia? Me lo han contado. Si alguno te cuenta alguna verdad, está basado en la Biblia. Qué importante es tenerlo en cuenta. La Biblia es la toda suficiente y autosuficiente palabra de Dios. ¿Sabes que la Biblia es autónoma? No necesita que le añadas nada. La Biblia es completa, no necesita que le quites nada. Ella es todo lo que necesitamos. Al decir esto, nos debemos de dar cuenta de que esto no se puede decir de ningún otro libro de la humanidad. Y esto, hermanos, tengo que decir algo. No somos bibliólatras, lo he dicho bien. No adoramos la Biblia. No es para ella un símbolo de adoración, pero es un reconocimiento de lo que es la palabra de Dios. Esta es la palabra viva de Dios, porque viene del Dios vivo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Sí, la Biblia sabe lo que estás pensando. ¿Sabes por qué has venido esta tarde? ¿Sabes por qué no viniste esta mañana? Sabe perfectamente cuáles son las intenciones de tu corazón. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, y tú y yo, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te das cuenta? La Biblia te conoce, te examina y te dice, da cuentas de tu vida, porque soy juez en tu vida y voy a juzgar tu vida. ¿Sabéis por qué vamos a ser juzgados? Por la palabra de Dios. Tú dices, Señor, yo no sabía. ¿No sabías? No quisiste saber. Te la regalé, te la puse en tus manos, miles, y yo diría millones de hombres trabajaron para que tú tuvieras una Biblia. El desconocimiento de la palabra de Dios no te hace libre de la culpa de no respetarla, conocerla, honrarla y obedecerla. Así es. Así que quisiera por un momento mostraros características de la Biblia, la palabra de Dios. La primera que vemos aquí en este texto es que la Biblia es la palabra de verdad. ¿Lo has entendido? Antes sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Y esa verdad, antes sean todos los libros una farsa, una mentira, un entretenimiento, algo que se basa solamente en el humanismo. Pero la única verdad que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Dice en el versículo número 22, ahí en 1 de Pedro 1, 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La verdad. En Efesios 1:3 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Efesios 1:3. ¿Has oído la palabra de verdad? ¿O estás haciendo oídos sordos? Sí, la oí, pero con una vez me sobra. Y Dios dice, no,
eternamente. Ni siquiera un ratito en tu... Si no es eterno, no tienes la verdad en ti. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. No un sello humano, no un sello cualquiera, un sello indeleble que se borre fácilmente. No, un sello permanente, eterno, habiendo sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. ¿Has sido sellado con el Espíritu Santo? Porque recuerda que si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. Estás destinado a la muerte eterna. Solo los sellados por el Espíritu Santo tienen vida eterna. En Santiago 1:18 nos dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Has nacido? Sí, yo un día me emocioné y dije, yo quiero seguir a Cristo. ¿Pero has nacido de nuevo? No digo si te has emocionado, no digo si te ha gustado, te digo si has nacido de nuevo. En Juan 17:17, el apóstol dice en su oración sacerdotal, ora el Señor Jesucristo en este texto y dice así, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿De verdad crees que eres santo? Si no es conforme a la palabra, por la palabra y en la palabra, tu santidad es una falsedad. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo consideras importante? La verdad es crucialmente importante. En Juan 18:38 le dijo Pilato al Señor Jesucristo, ¿qué es la verdad? Y Pilato le dijo, tú dices que yo, Jesucristo le dijo a Pilato, Pilato, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Por qué no te gusta leer la Biblia? ¿Por qué no vienes a la iglesia a escuchar la verdad? Porque huyes de la verdad. Porque no te importa la verdad. La Biblia es sin error, sin fallos. La Biblia no solo contiene la verdad, es la verdad. Cuidado con creer que la Biblia contiene una verdad. No, es la verdad. Todo lo que la Biblia dice es verdadero. La ciencia diariamente está renovándose. Un libro de ciencias cada 10 años tiene que ser revisado y actualizado. Sin embargo, la Biblia, desde que se acabó el canon bíblico, en el año 95 después de Cristo, siempre ha sido igual. Así es, no cambia. Segunda consideración que quisiera mostrarnos en esta tarde, la Biblia es palabra de Dios. Esto no es palabra de hombre. Dice el versículo número, el final del 23 y también dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, nos dice en el versículo 23. Y en el 25 también nos dice, mas la palabra del Señor, así que palabra de Dios y palabra del Señor es una misma cosa. Por si alguien pensara, es que Dios sí, el Padre, pero el Hijo, no, igual, lo mismo. Intercambiablemente, palabra de Dios y palabra del Señor, es lo mismo. Así que, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 15, tenemos ahí un texto precioso, el 15 y el 16, creo que el año pasado o el otro, lo aprendimos y creo que deberíamos de conocerlo. Primera de Timoteo 3:15.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esto es lo que aprendimos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¡Qué bueno! Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia es el alimento de Dios por escrito. ¿Sabes que tienes un alma que necesita alimentarse? Necesita comer, necesita beber. Y Dios dice, el alimento lo tengo prescrito para ti. Como los que hacen las prescripciones médicas, ahí está la receta. Pues aquí tienes tu receta para comer cada día. Y ella misma no se necesita nada más que abrir y comer. Hecho. No tiene que pasar por el microondas. No tienes que preocupar. Está listo para beber y para comer. ¡Qué bueno! Así que en la Biblia encontramos más de 3000 veces que reclama ser la palabra de Dios. En Ezequiel, para citar un texto en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 13, versículo 3 dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de sus propios espíritus y nada han visto. Cada vez que lees, así ha dicho Jehová, conforme a la palabra de Dios, dicen en Isaías 48, 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Así que, y otra vez, llegando al Nuevo Testamento, Jesucristo lo corrobora y lo deja bien claro. Dice en Lucas 24, ¿os acordáis? En el camino de Emaús, iban caminando dos hombres muy tristes diciendo, nuestro Señor ha sido crucificado y está sepultado y nosotros aquí, pobres de nosotros. Y el Señor se acerca a ellos y les habla. Y les dice en Isaías 24, 27, que ¿por qué estáis tristes? ¿Qué os pasa? Pues mira esto. Y él dice, escuchad. Y entonces les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Lees la Biblia? ¿Entiendes lo que lees? ¿Vives lo que lees? ¿Crees lo que lees? Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esta palabra de Dios a todo el mundo. Mucha gente está buscando. Busco la verdad, busco algo que llene verdaderamente mi alma. Estoy vacío. ¿Escuchaste la palabra de Dios? ¿La has comunicado y transmitido a otros? La palabra de Dios está aquí, la palabra de Cristo está aquí. Dice en Segunda de Pedro, el capítulo número 2, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, y este es un texto precioso, cuando estuve estudiando en el seminario, este es uno de los textos que más enfatizaban, de memoria, apréndelo, estúdialo, medítalo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No hay iglesia católica que tiene solo la verdad. Todos los que leen la Biblia pueden leer la verdad. No necesitas un mediador para conocer la verdad, ni un cura, ni un papa, ni un mama, ni un nada. Solamente al Señor Jesucristo y el Espíritu que te habla a través de la palabra.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Escúchame, esto no es una decisión de unos cuantos hombres que se juntaron y dijeron, vamos a hacer una piña y hacemos una Biblia. No, muy equivocado si piensas así. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron no lo que se imaginaron ni lo que les parecía mejor, sino inspirados. Eso es, de la boca de Dios sale el aliento que entra en sus mentes, pasa por sus corazones y sus almas transmiten de puño y letra para nosotros. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Obra divina. La Biblia no es obra humana, la Biblia es obra divina. ¿Lo entiendes? Qué importante es tenerla en cuenta y aplicarla a nuestra vida. Así que, en tercer lugar, quisiera dejaros claro que la Biblia es la palabra que da vida. ¿Quieres tener vida? Vida de verdad, vida completa, vida bienaventurada. Eso es lo mismo que decir vida feliz. Escúchala, créela, absórbela, vívela y transmítela. Y Dios nos dice que esta palabra da vida, porque viene del dador de la vida. Así nos dice la palabra de Dios. Hemos leído en el capítulo número 1, versículo número 23, nos dice ahí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Primera de Pedro 1:23, vive, da vida. Qué bueno. ¿Sabéis? Y esto es una realidad. El ser humano nace muerto espiritualmente. ¿Lo entiendes? Sí, si nace, tiene vida física, pero está muerto espiritualmente. Nace muerto en sus delitos y pecados. Necesita nacer de nuevo, necesita la regeneración para tener vida eterna. La vida es regenerada por una semilla. Mis nietos tienen un huerto en el campo donde están viendo cómo funciona la vida. Pero ¿sabes que no podrían ver vida si esas semillas no las hubieran sembrado en la tierra y regado? ¿Y sabes lo que le ocurre a la semilla cuando la siembras? La semilla muere, deja de ser una semilla, pero esa muerte le produce vida. Y nos dice la palabra de Dios que esa semilla es la que aparece, la que una vez es incorruptible. Y nos dice, versículo, voy a seguir leyendo, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Qué bueno es ver esa semilla. Está justo unos versículos antes, creo. Pero qué bueno es ver en Juan, capítulo 1, versículo 13, dice que no somos nacidos o engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien tiene que sembrar la semilla incorruptible en ti, y Dios usa su palabra divina para que con el poder del Espíritu Santo te levanta de la muerte espiritual. Primero se planta la semilla de la palabra de Dios, como hemos leído en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y luego germina. Primero concepción, luego generación. El autor de la vida es el único que tiene todo poder para hacer renacer espiritualmente. ¡Qué gran bendición! Dice en Efesios capítulo 2, versículo número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Eso es una obra divina, no la puede hacer ningún hombre. Obra de Dios. Así que la palabra viva nos da esperanza viva. ¡Qué bueno! Dice el versículo número 3 del capítulo 1, me viene ahora a la mente que digo, esperanza viva, esta palabra sale en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Tú tienes esa esperanza? Una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza segura. No puede ser, no, segura. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué bueno. En cuarto lugar, la Biblia es la palabra incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? La palabra incorruptible de Dios. Sabéis que todo en este mundo es corruptible. Todo se deshace, todo se desmorona, todo se estropea, las paredes hay que volverlas a pintar, hay que volverlas a enlucir. La hermana y yo estamos viendo que no somos incorruptibles, somos corruptibles. El otro día estábamos pasando por una zona industrial y vimos una nave muy grande y miramos y le ponía en el cartel aceros inoxidables. Y ella me miró y dijo, ¿nos hacemos? Porque somos corruptibles, nos hacemos viejos y quisiéramos ser inoxidables. No quiero oxidarme, quiero mantenerme joven, fresco, pero somos corruptibles. Pero si quieres tener algo incorruptible en tu vida, la palabra de Dios, esa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La vida en Cristo es inmortal. ¡Qué bendición tan grande! Imperecedera. Es un mundo que todo, en este mundo todo es perecedero, incluso los metales preciosos. Por eso el acero los tienen que hacer inoxidables, para que duren un poco más. Y mira que el acero es duro, pero si no lo haces inoxidable, se te corrompe también. Y aún así hay que trabajarlo. Pero qué bueno. Nos dice en el versículo número 4 lo que tenemos. Primera de Pedro 1, 4. Dice, ¿qué es lo que nos da? Nos da una herencia. ¿Qué palabra pone ahí? Incorruptible. Tú sabes que tu mamá te puede dejar una buena herencia, pero deja que pase 100 años y se habrá quedado en nada. Estará, como no sea que vayas trabajando, reedificándolo, cuidándolo y dándole otra vez, estará desmoronado. No habrá quedado en nada. Pero lo que Dios te da a ti, a tu hijo, a tu hija, si cree en el Señor Jesucristo, por la palabra de Dios, es una herencia incorruptible. ¡Qué bendición tan grande! Esa herencia incorruptible, incontaminada, nos dice ahí. No se puede contaminar, es inmarcesible. No se te va a acabar nunca. Lo que Dios te da, lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios te dice que eres coheredero con Cristo, es para toda tu vida aquí y para toda tu vida allá. Y de tu vida aquí no tiene casi nada que ver con lo que será tu vida allá. Y será eterno lo que tiene. Así que si es algo tan grande, la pérdida sería enormemente grande. Con razón. En el capítulo 3 de Hebreos nos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una herencia tan grande, una salvación tan grande? Lo que pierdes es enorme por tontería de un poco de esta vida. Dale toda tu vida al Señor y tendrás una herencia incorruptible por la palabra incorruptible de Dios. Nos dice la palabra de Dios que tendremos coronas, muchas cosas. En Salmo 19, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón,
el precepto de Jehová es puro, que alumbra. Sumamente pura es tu palabra. Qué bendición tan grande. No se marchita, no se corrompe, no se contamina. Gloria a Dios. En quinto lugar, quisiera resaltar que la Biblia es la palabra permanente de Dios. Tú dices, bueno, ya la he leído. Recuerdo hablar con alguien y decir, mira, quiero enseñarte lo que dice la palabra de Dios en cuanto a tu vida espiritual. No, yo ya lo he leído. Ya lo leí una vez, con una vez me sobra. Y digo, bueno. Entonces tú no tienes la palabra permanente, no crees que la palabra de Dios sea permanente. Dice Isaías 40, versículo número 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Te das cuenta lo que tienes en tus manos? Tienes en tus manos algo maravillosamente perfecto, maravillosamente completo, más precioso que todo el oro de este mundo, más valioso que todo lo que tú puedas amar en esta tierra. Es precioso. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no pasarán. Puede ser que tú estés pasando hoy, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y cuando tú creas que ya ha pasado de ti la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios te va a venir y te va a juzgar y te va a exhortar y te va a decir por qué hiciste caso omiso, por qué no le prestaste atención, por qué no entregaste tu vida en cuerpo y alma a la palabra de Dios. Es sumamente importante que la tengamos en cuenta. La palabra de Dios ha sobrevivido a todos los ataques. Mira que ha tenido ataques. ¿Sabes que han habido veces que el diablo, queriendo hacerle daño a Dios, ha tratado de atacar no solamente al pueblo de Dios, sino a la palabra de Dios y ha tratado de destruirla? Y montones de veces han tratado de destruirla. Diocleciano, en el año 303 después de Cristo, ordenó, hizo una ley en todo el Imperio Romano, erradicación de todos los cristianos y de su santo libro. Diocleciano dijo, queremos, y es una ley, erradicación de los cristianos y de su santo libro. Se quemaron cientos de miles de pergaminos. Casi todos los manuscritos de la Biblia fueron destruidos, pero irónicamente 22 años después, Constantino, en el año 325, 303 a 325, Constantino, en el concilio de Nicea, elevó a la autoridad de infalible la palabra de Dios. Vaya. El racionalista francés Voltaire, muerto en 1778, se atrevió a decir que la Biblia, después de 100 años, solo sería una antigüedad. Pero a los 50 años, después de su muerte, la Sociedad Bíblica compró la casa de Voltaire y la convirtió en el almacén de Biblias de la Sociedad Bíblica. Vaya, predicción más fallida y más errónea. ¿Quién se atreve a levantar su puño contra Dios? ¿Quién se atreve a levantar su barba diciéndole, Dios, tú y tu Biblia vas a tener que doblar tus rodillas un día y confesar con tu boca que Él y su palabra son la verdad, la única verdad? Así es. Los inquisidores en España, en esta España mía querida, trataron una y otra vez de erradicar la Biblia, erradicar a los cristianos y los quemaron
hicieron una y otra vez, incluso simbólicamente, cuando a uno no pudieron apresarlo, como fue Casiloro de Reina y Cipriano de Valera, hicieron una esfinge de ellos y los quemaron con todos los pergaminos que pudieron coger. Y cientos de personas murieron quemadas por poseer la Biblia. Creían que iban a destruir la palabra de Dios, pero no se equivocaron totalmente. La Biblia es la palabra que debe ser predicada, y no me bajaré de este púlpito sin predicar la palabra de Dios. Es la única que se debe elevar a lo sumo, que se debe creer, que se debe entregar la vida por ella, porque ella te da la vida a ti. Nos dice la palabra de Dios en Isaías 46, Isaías 40, versículo 6, voz que decía, da a voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. Una y otra vez el apóstol Pablo decía, no puedo. Quisiera callarme y no decir nada, pero no puedo. Tengo en mi corazón esa palabra de Dios viva, que es como fuego dentro de mí. Y dijo en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Sientes esa verdad en tu mente, en tu corazón, con esa profundidad que dices, ¿qué hago callándome ante este mundo pecador? ¿Qué hago no anunciando el amor y la salvación que la palabra de Dios predica y anuncia? ¿Es que no perteneces a la Iglesia Bautista? La buena nueva es un imperativo, anunciar al mundo que hay buenas noticias para ellos, sin antes entender que hay una muy mala. Eres pecador y estás perdido y vas al infierno. Pero el gran amor del Señor no te ha desechado totalmente si hoy tú, arrepentido, vienes a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bendición! Con razón Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, estás aquí esta tarde, en este grupo especial, porque Dios quiere tocar tu corazón y quiere usarte para su honra y gloria. No lo harás de ninguna otra manera mejor que basado y cimentado en la palabra de Dios. Esa palabra que Dios nos ha dado. Por eso Pablo dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así es. Segunda de Timoteo 2:15 y también segunda de Timoteo 4:1 y 2. Qué verdad tan grande nos enseña el Señor. Señor, gracias por esa bendición tan grande. Que entendamos la realidad, que esta Biblia es para nosotros, sustancia para nuestra sangre, para nuestra alma, para nuestro corazón, que Él nos ayude en todo momento. Así que no olvides la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de verdad, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra que da vida,
La Biblia es la palabra incorruptible de Dios, la Biblia es la palabra permanente de Dios y la Biblia es la palabra que debe ser predicada. Vamos al Señor.